Expulsada por su propio cuñado junto a su madre enferma y sus pequeños hijos, Soledad no tuvo más opción que refugiarse en el viejo orfanato en ruinas, un lugar del que todos en el pueblo contaban leyendas de espanto. La obligaron a vivir donde nadie se atrevía a pisar, creyendo que la miseria acabaría con ella. Pero lo que nadie sabía era el increíble secreto que encontraría bajo las tablas podridas del suelo. Una verdad que explicaba por qué el lugar fue abandonado hace tantos años. Aunque suene a ficción, esta es una historia que los más viejos de la región de Arequipa juran que ocurrió de verdad. Si las historias sobre el poder de la sabiduría olvidada y el verdadero valor de la herencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. Soledad. Nunca un nombre había descrito con tanta crueldad la realidad de una persona. Con la mirada perdida y el corazón encogido, sostenía la mano de su hijo mayor mientras el más pequeño se aferraba a sus faldas. A su lado, su anciana madre tosía débilmente, un sonido frágil como el de una hoja seca quebrándose bajo una bota. Desde la partida de su esposo, la casa se había llenado de un silencio que pesaba más que cualquier mueble. El hambre era un nudo constante en el estómago de sus hijos y una sombra en los ojos de su madre. Cada rincón de su humilde hogar le recordaba la ausencia, el desamparo. Era una viuda joven atrapada en un mundo que de repente se había vuelto hostil. La poca paz que les quedaba se hizo añicos cuando la puerta se abrió con la violencia de una patada. Era don Arnulfo, su cuñado, un hombre cuya alma parecía hecha de piedra y codicia. Sus ojos pequeños y calculadores recorrieron la estancia con desprecio, sin detenerse en los rostros asustados de los niños ni en la frágil figura de la anciana. «Fuera de aquí», dijo con una voz que cortaba como el acero. «He vendido estas tierras a la minera. Ya no les pertenece nada». Soledad intentó suplicar, apelar a la sangre que compartían, pero él solo se rió. Como un gesto de burla final, arrojó un manojo de llaves oxidadas al suelo polvoriento. «Les doy un techo, el viejo orfanato». Con el alma hecha jirones, Soledad recogió las llaves. El metal frío era un ancla que la arrastraba a un abismo de incertidumbre. Sin decir palabra, reunió las pocas pertenencias que aún podían llamar suyas. Una manta raída, la ropa de sus hijos y un pequeño crucifijo de madera que su esposo había tallado. El éxodo fue un cortejo fúnebre bajo un cielo del color de la ceniza. El camino de tierra se alargaba ante ellos como una sentencia, cada paso levantando un polvo que se adhería a sus lágrimas. Su hijo mayor caminaba erguido, tratando de imitar una hombría que aún no le correspondía, mientras que el pequeño sollozaba en silencio, escondiendo el rostro en los pliegues de su falda. La madre de Soledad, apoyada en su brazo, era un peso frágil, y cada uno de sus jadeos era una punzada en el corazón de su hija. Al final del sendero, recortada contra el horizonte como una bestia dormida, se alzaba la silueta del orfanato. No era un refugio, era una herida abierta en el paisaje. Las paredes de adobe estaban agrietadas y la hiedra trepaba por ellas como venas oscuras. Las ventanas eran cuencas vacías que parecían observar su llegada con una indiferencia maligna. Una verja de hierro forjado, vencida por el óxido y el abandono, colgaba de un solo gozne, chirriando con el viento una melodía fúnebre. Un letrero de madera carcomida apenas dejaba leer «Hogar de la Divina Providencia». El lugar entero exhalaba un aire de tristeza antigua, un silencio tan profundo que parecía tener peso y textura. Los niños se detuvieron, negándose a dar un paso más, y Soledad sintió cómo el mismo pavor que veía en sus ojos se apoderaba de ella. Pero el frío de la noche comenzaba a calarles los huesos, y la llave en su mano era su única y terrible respuesta. Con una determinación nacida de la pura desesperación,
Soledad empujó a sus hijos suavemente hacia la entrada. La llave giró en la cerradura con un quejido metálico que pareció despertar a los fantasmas del lugar. La pesada puerta de roble se abrió hacia adentro, exhalando una bocanada de aire viciado. Un aliento frío cargado con el olor a moho, a madera podrida y a un olvido casi palpable. El vestíbulo era una caverna de sombras. La escasa luz de la luna que se filtraba por un ventanal alto y sucio revelaba un caos detenido en el tiempo. Muebles cubiertos por sábanas blancas como espectros, telarañas que colgaban del techo como sudarios y un suelo cubierto por una alfombra de polvo y hojas secas. La puerta se cerró a sus espaldas con un golpe sordo y definitivo, sumergiéndolos en una oscuridad casi total y sellando su destino dentro de aquellas paredes. Soledad encendió un viejo candil, y la pequeña llama temblorosa arrojó sombras danzantes que deformaban la realidad, haciendo que cada objeto pareciera una criatura al acecho. Avanzaron con la cautela de quien pisa tierra sagrada y profanada a la vez. Encontraron una pequeña sala, quizás la antigua oficina de la directora, donde el polvo parecía menos denso. Soledad extendió la manta en un rincón, creando un precario nido de calor y seguridad para sus hijos, quienes se acurrucaron de inmediato, buscando en el sueño un escape a la pesadilla. Fue entonces cuando su madre, que había permanecido en un silencio casi catatónico durante todo el trayecto, se soltó de su brazo. Con pasos lentos pero firmes, se acercó a una pared donde el papel tapiz, decorado con ángeles descoloridos, se desprendía en jirones. Rozó la superficie con la yema de sus dedos arrugados, y una extraña lucidez iluminó su mirada perdida. Las risas, susurró, su voz un eco de un tiempo lejano. Se ahogaron de repente. Soledad la miró, confundida y alarmada. No era el delirio de una anciana. En sus palabras había un peso, una certeza aterradora que hizo que el frío del orfanato se le metiera hasta el alma. Soledad se acercó a su madre con el candil en alto, la pequeña llama proyectando sombras alargadas que danzaban como espectros en las paredes. «Madre, ¿de qué hablas? ¿Qué risas?» Pero la anciana parecía no oírla. Sus ojos, que minutos antes estaban velados por la neblina de la edad, ahora brillaban con una intensidad febril, fijos en un punto invisible del pasillo oscuro que se abría ante ellas. Con una fuerza que Soledad no creía que poseyera, su madre se encaminó hacia la oscuridad, como si una cuerda invisible la atrajera hacia las entrañas del edificio. Soledad la siguió, temerosa, y el pasillo las condujo a un vasto dormitorio comunal. Hileras de pequeños catres de hierro, despojados de colchones y roídos por el óxido, se alineaban en un silencio sepulcral. En el centro, un único caballo de madera, con la pintura desvaída y una pata rota, parecía congelado en mitad de un galope interrumpido. La anciana no se detuvo. Caminó hasta el final de la sala y se paró frente a una sección de la pared donde la pintura se había desconchado, revelando el adobe desnudo. Señaló con un dedo tembloroso un punto apenas perceptible en la penumbra. Intrigada y con un nudo de pavor en la garganta, Soledad acercó el candil a la pared. A la luz trémula, lo que parecía una simple imperfección en el muro se reveló como una inscripción tosca, arañada en el adobe quizás con una piedra o un clavo. Eran solo 3 letras, grabadas con la caligrafía torpe de un niño: A-N-A. Un escalofrío recorrió la espalda de Soledad, un presentimiento helado que no supo nombrar. Al volverse hacia su madre, vio como 2 lágrimas silenciosas se deslizaban por los surcos de su rostro. «Ana», repitió la anciana, pero esta vez no era un susurro confuso, sino una afirmación, el reconocimiento de una parte de sí misma que creía enterrada para siempre. «Así me llamaban aquí». La revelación cayó sobre Soledad con el peso de una losa. Su madre,
¿Una huérfana en este lugar maldito? Antes de que pudiera articular una pregunta, la anciana posó su mano temblorosa sobre el nombre grabado. Debajo de la tercera tabla del suelo, junto a esta pared, susurró con una urgencia repentina, su voz quebrada por un sollozo contenido. Allí guardamos la caja, allí guardamos la razón por la que todo terminó. El susurro de su madre fue una orden inapelable, un testamento pronunciado en mitad de la ruina. Soledad, con el corazón martilleándole en el pecho, se arrodilló sobre el suelo helado. Sus dedos buscaron a tientas el borde de la tercera tabla, un trozo de madera áspera y combada por la humedad. No tenía herramientas, solo la fuerza de su desesperación. Hincó las uñas en la ranura, tirando con un esfuerzo que le hizo crujir los huesos. La madera se resistió con un chirrido lastimero, como un quejido largo tiempo contenido, antes de ceder. Una bocanada de aire frío y un hedor a tierra húmeda y a tiempo estancado escaparon del hueco oscuro. Con el candil temblando en una mano, introdujo la otra en la negrura y sus dedos rozaron algo metálico y frío. Era una pequeña caja de latón, abollada y cubierta de una costra de óxido. Al sacarla, el sonido que hizo al apoyarla en el suelo fue el único que rompió el silencio sepulcral, un sonido demasiado sólido, demasiado real para aquel lugar de fantasmas. Con las manos temblorosas, Soledad forzó el cierre oxidado. La tapa cedió con un chasquido seco, revelando su contenido no a la luz de la luna, sino a la llama íntima y vacilante del candil. Dentro no había joyas ni monedas, sino los tesoros de una infancia rota. Un puñado de canicas de vidrio que habían perdido su brillo, un lazo de seda descolorido, un pequeño silbato de madera y un dibujo infantil, hecho con carbón sobre un trozo de papel amarillento, que mostraba figuras de palitos sonriendo bajo un sol deforme. Pero debajo de todo, había un objeto que no encajaba, un pequeño relicario de plata, ennegrecido por los años. Soledad lo tomó, sintiendo su peso anómalo. Al abrirlo, no encontró el rostro de una madre o un padre. Dentro, doblado en un minúsculo cuadrado, había un trozo de papel. Al desdoblarlo, vio una lista de nombres de niñas escrita con una caligrafía elegante y adulta. El último nombre de la lista era Ana. Fue entonces cuando su madre habló, su voz tan frágil como el papel antiguo. «Era suyo», murmuró señalando el relicario, el de la directora. Lo dejaba sobre la cama de la niña que ya no iba a despertar. Era la señal de que la divina providencia se la había llevado. El aire en los pulmones de Soledad se convirtió en hielo. Las palabras de su madre, lejos de ser el desvarío de una mente senil, eran esquirlas de una verdad tan afilada que desgarraba el velo de la historia. Divina providencia. Resonó el nombre del orfanato en su cabeza, ahora como una blasfemia, una burla macabra. Miró la lista de nombres, luego el rostro de su madre, iluminado por la llama del candil, y comprendió que las sombras que danzaban en las paredes no eran meros juegos de luz, sino los ecos de las niñas que nunca despertaron. No era una enfermedad, hija, continuó Ana, su voz ganando una fuerza sombría, la fuerza de un secreto guardado durante toda una vida. Era el agua. El agua del pozo empezó a tener un sabor extraño, metálico. Primero fue la tos, luego la fiebre que no bajaba. La directora nos decía que eran las pruebas del Señor. El horror de la revelación se expandió por la sala como una mancha de tinta. La directora no era una sierva de Dios, sino la cómplice de un asesinato lento y silencioso. ¿Pero por qué?, susurró Soledad, aunque ya intuía la respuesta, una verdad tan antigua y cruel como el mundo. La mina, respondió Ana, y con esa sola palabra, las piezas encajaron con una precisión monstruosa. Antes de que la grande llegara, ya había hombres buscando oro en las colinas, ensuciando el arroyo que alimentaba nuestro pozo.
Le pagaron a la directora por su silencio. Le dijeron que era por el progreso, y ella prefirió el dinero del diablo a las vidas de sus niñas. La caja de latón ya no contenía tesoros infantiles, sino las pruebas de un crimen. La lista era el registro de las víctimas, y el orfanato no fue abandonado por el paso del tiempo o por falta de fondos. Fue vaciado a la fuerza, silenciado para que sus paredes agrietadas nunca pudieran contar la historia de la codicia que se bebió la inocencia de sus niñas. Soledad sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, que el suelo helado del orfanato era la tapa de una fosa común. El relicario en su mano ya no era de plata, sino del peso de las almas infantiles que nombraba. Miró a su alrededor y ya no vio un dormitorio en ruinas. Vio la escena de un crimen. Cada catre oxidado era una lápida sin nombre, y el silencio de la sala estaba preñado de las toses que se apagaron para siempre. La minera, la palabra que su cuñado había escupido con tanto orgullo, ahora resonaba en su mente como una sentencia de muerte. Don Arnulfo no solo los había despojado, los había arrojado a la boca del lobo, al epicentro mismo de una maldad que seguía supurando veneno en la tierra. Y entonces comprendió la monstruosa ironía de su destino. La misma codicia que había asesinado a las niñas del pasado era la que ahora la expulsaba de su hogar y la encerraba en su tumba. Un nuevo tipo de frío, más profundo que el de la noche, se apoderó de Soledad. No era el frío del miedo, sino el de la rabia. Una rabia cristalina y afilada que le devolvió la fuerza a sus miembros entumecidos. Se giró hacia el rincón donde sus hijos dormían, un ovillo de inocencia ajeno al horror que los rodeaba. La imagen de sus pequeños cuerpos, respirando en el mismo aire viciado por la tragedia, fue una cuchillada en su conciencia. No eran diferentes a las niñas de la lista. Eran frágiles, confiados, y ella era lo único que se interponía entre ellos y el monstruo que seguía devorando la tierra y a su gente. Con un cuidado reverencial, casi litúrgico, Soledad volvió a guardar el relicario y el papel en la caja de latón. Al cerrar la tapa, el chasquido metálico no sonó como el final de una historia, sino como el primer disparo de una guerra. Ya no era una víctima. Era la guardiana de un testamento escrito con lágrimas y carbón, y por el alma de Ana, por las niñas sin nombre y por la vida de sus propios hijos, iba a hacer que el mundo entero escuchara su voz. El amanecer se coló por los ventanales sucios, con una luz cenicienta, casi tímida, como si temiera profanar el santuario de la noche. La llama del candil se había consumido, pero Soledad ya no necesitaba su luz para ver. La verdad era una antorcha que ardía en su interior, desterrando las sombras del miedo. Se levantó. Sus movimientos ya no eran los de una mujer quebrada, sino los de una soldado antes de la batalla. Guardó la caja de latón bajo su rebozo, el frío metal contra su piel, un recordatorio constante de su juramento silencioso. Su madre, Ana, la observaba con una calma recién encontrada, como si al liberar su secreto se hubiera despojado del peso de décadas de silencio. Había vuelto de su viaje al pasado para entregarle el mapa a su hija. Soledad se acercó a sus hijos dormidos y los despertó con una caricia que era a la vez tierna y firme. «Es hora de irse», les dijo en un susurro, y en su voz los niños no percibieron el pánico de la noche anterior, sino una autoridad inquebrantable. No iban a vivir en aquella tumba. Salieron del orfanato justo cuando el sol teñía de un naranja sanguinolento las cumbres de las montañas. El aire de la mañana era puro y helado, un bálsamo que limpiaba sus pulmones del aliento viciado de la muerte. La verja oxidada ya no les pareció la boca de un monstruo, sino una puerta que cruzaban hacia un campo de batalla. Emprendieron el camino de regreso,
Pero esta vez no era una huida, era una marcha silenciosa y decidida. Soledad caminaba con la espalda erguida, el peso de la caja de latón bajo el rebozo como una coraza sobre su corazón. Su hijo mayor, al ver la transformación de su madre, dejó de imitar la hombría y empezó a sentirla de verdad, caminando a su lado como un escudero. Sabían que no podían volver a su casa, ahora usurpada, pero Soledad tenía un nuevo destino en mente. Un único lugar en el pueblo donde la palabra de una viuda pobre podría tener más peso que el oro de una compañía minera, la iglesia. Iba a buscar al padre Miguel, un hombre anciano cuya fe, esperaba ella, aún no había sido comprada por el progreso del que hablaba su cuñado. El pueblo no los recibió con los brazos abiertos, sino con el murmullo incómodo de las cortinas que se descorrían a su paso. El aire ya no olía a pan recién hecho y a tierra mojada, sino al polvo metálico de los camiones de la mina que cruzaban la plaza principal sin miramientos, levantando una nube rojiza que todo lo cubría. Las miradas que se cruzaban con ellos eran una mezcla de lástima y un miedo cobarde, como si su desgracia fuera una enfermedad contagiosa que nadie quería contraer. Soledad vio a hombres que no eran del pueblo, con botas cubiertas de lodo y la insignia de la compañía minera cosida en sus chaquetas, riendo a las puertas de la cantina. Cada rostro familiar que apartaba la vista era una pequeña traición. La iglesia se alzaba al final de la plaza, su campanario de piedra empequeñecido por la silueta de una grúa que se movía en la distancia, en las colinas profanadas. Soledad no dudó. Empujó la pesada puerta de madera y entró en la penumbra fresca y silenciosa del templo, buscando no consuelo, sino un arma. El padre Miguel estaba de espaldas, cambiando las flores marchitas de un altar lateral. Era un hombre encorvado por los años y por un peso que no era solo el de la fe. Al volverse, su rostro surcado de arrugas mostró una compasión cansada, la de un hombre que ha visto demasiada miseria. Soledad, hija mía, he oído lo de Arnulfo. ¡Qué barbaridad! En la sacristía hay algo de pan y leche para los niños. Su voz era amable, pero ofrecía caridad donde Soledad buscaba justicia. Ella no movió un músculo, y su mirada dura pareció sorprender al anciano sacerdote. «No he venido a por limosna, padre», dijo, su voz resonando con una autoridad insospechada en el silencio sagrado. Con un movimiento deliberado, sacó la caja de latón de debajo de su rebozo y la depositó sobre el primer banco de madera. El sonido metálico y sordo fue como un golpe en el altar, una profanación que exigía atención. He venido a entregarle las pruebas de un pecado mucho más antiguo que el de mi cuñado. Un pecado que este pueblo ha permitido que se pudra bajo sus cimientos. El padre frunció el ceño, su mirada pasando de la determinación en el rostro de Soledad a la caja oxidada que profanaba la santidad del banco. Con un gesto lento y solemne, ella levantó la tapa. No le explicó la historia, se la mostró. Le enseñó el lazo descolorido, el silbato mudo y, finalmente, el relicario ennegrecido y el papel quebradizo que contenía la lista de nombres. El sacerdote tomó la lista con manos temblorosas. Sus ojos, acostumbrados a leer las escrituras, recorrieron los nombres infantiles y un vago recuerdo, una historia que los viejos contaban en susurros sobre la plaga que cerró el orfanato, cobró una forma monstruosa en su mente. Estas niñas no se las llevó la divina providencia, padre, dijo Soledad, su voz un susurro de acero que cortaba el aire perfumado a incienso. Se las bebió la codicia, la misma codicia que hoy vuelve a envenenar nuestra tierra con la promesa de progreso. Justo en ese momento, el estruendo de un camión de la mina al pasar por la plaza hizo vibrar los vitrales de la iglesia. Un recordatorio atronador de que el pecado del que hablaba Soledad no estaba enterrado, sino más vivo y poderoso que nunca. Pero, hija, ¿qué
¿Qué esperas que yo haga?, balbuceó el sacerdote, devolviéndole la lista como si quemara en sus dedos. Su rostro era un mapa de conflicto, la fe luchando contra un miedo muy terrenal. La directora murió hace años. Los hombres que firmaron esos pactos son polvo. La compañía es un gigante. Son dueños del pueblo, de la voluntad de los hombres. Oponérseles es como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Soledad no retrocedió. Volvió a guardar la lista en la caja con una delicadeza que contradecía la dureza de su mirada. El mal de entonces es el mal de ahora. Ah, padre, el agua de nuestro río ya empieza a oler como mi madre recordaba. Mis hijos bebieron de esa agua ayer. ¿Cuántos nombres más necesita en una lista para que deje de ser una avalancha y se convierta en un pecado que usted tiene el deber de detener? Se plantó frente a él, la caja de latón apretada contra su pecho como un escudo. Yo solo tengo esta verdad y la vida de mis hijos. Usted tiene la casa de Dios y la conciencia de este pueblo. ¿Repicará las campanas para alertar de la plaga? ¿O las dejará en silencio para que nadie interrumpa el festín de los buitres? Las palabras de Soledad quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que el incienso y más afiladas que cualquier sermón. El padre Miguel bajó la mirada, no hacia la caja, sino hacia sus propias manos, las mismas que habían bautizado, bendecido y dado la extrema unción a generaciones de habitantes del pueblo. Su mirada se desvió del suelo de piedra al gran crucifijo de madera que presidía el altar, a la figura de un hombre que había sido condenado por enfrentarse al poder. Vio a los santos mártires en los vitrales, sus rostros de vidrio coloreado, inmóviles en su eterno sacrificio. Y en ese silencio, roto solo por la respiración agitada de Soledad y el llanto contenido de su hijo pequeño, el sacerdote sintió el peso aplastante de su propia cobardía. ¿De qué servían sus oraciones si su voz callaba ante el diablo vestido de progreso? Una llama de vieja y casi olvidada indignación parpadeó en sus ojos cansados. Levantó la cabeza y por primera vez Soledad no vio a un anciano derrotado, sino a un pastor dispuesto a defender a su rebaño. «Hay pecados», dijo el sacerdote con una voz grave que hizo vibrar las baldosas, «que no se entierran con los muertos, se heredan». Y sin mediar más palabra, pasó junto a ella y caminó con paso firme hacia el fondo de la iglesia, donde colgaba la gruesa y polvorienta soga del campanario. El tañido no fue el llamado rítmico a la misa, ni el doble lúgubre por un difunto. Fue un clamor arrítmico y desesperado, un repique de alarma que no se oía en el pueblo desde los tiempos de la Revolución. Las campanas gritaron sobre los tejados, su eco metálico ahogando el rugido de los camiones y el murmullo de la vida cotidiana. Las puertas se abrieron una a una. Las mujeres salieron de sus cocinas, los hombres dejaron sus herramientas y los mineros, con el rostro cubierto de polvo rojo, detuvieron su trabajo en la cantina. Incluso don Arnulfo apareció en el umbral de su nueva y opulenta casa, con el ceño fruncido por la interrupción. El pueblo entero convergió en la plaza, una multitud confusa y asustada, sus miradas alzándose hacia el campanario que seguía vomitando su angustioso mensaje. Entonces, el repique cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue más denso y expectante que cualquier ruido. Todas las miradas, antes dirigidas al cielo, se clavaron en las pesadas puertas de la iglesia, que se abrieron con una lentitud ceremonial. En el umbral, recortados contra la penumbra del templo, aparecieron la viuda y el sacerdote, lado a lado. Ella, con la caja de latón aferrada contra su pecho. Él, erguido como no lo habían visto en años, enfrentando a un pueblo que había vendido su alma sin siquiera saberlo. El padre Miguel no alzó la voz con el fervor de un sermón. Habló con el peso de una sentencia. «Los he llamado porque este pueblo se muere y no se ha dado cuenta», comenzó, su voz resonando en la plaza enmudecida.
Se muere de una sed que creen calmar con el dinero sucio de la mina. Han vendido su memoria por el polvo rojo que ensucia sus pulmones y el pan que comen. Llaman progreso a la enfermedad que vuelve a envenenar el agua. La misma enfermedad que ya una vez nos robó a nuestros niños y a la que dimos la espalda. Un murmullo de incredulidad y enojo recorrió la multitud. Los hombres de la minera se miraron entre sí con sonrisas de suficiencia. Pero Dios no olvida, continuó el sacerdote, su mirada de fuego clavándose en cada rostro culpable, en cada vecino que había apartado la vista. Y hoy, esta mujer, a la que han despreciado y arrojado a las ruinas, ha vuelto de ellas con la verdad que todos ustedes eligieron olvidar. Entonces, Soledad dio un paso al frente, y la multitud retrocedió instintivamente como si emanara un aura de peligro sagrado. Levantó la caja de latón para que todos la vieran. Este es el precio de su progreso, dijo, su voz clara y firme, sin rastro del temblor de la víctima. Abrió la tapa oxidada y con una lentitud que torturaba la paciencia de los presentes, sacó el relicario ennegrecido y el papel amarillento. No gritó, no lloró. Su dolor se había destilado en una calma letal. Ana, Sofía, Isabel, leyó algunos de los nombres de la lista, y cada sílaba fue una piedra arrojada al estanque de la conciencia colectiva del pueblo. No son solo nombres en un papel viejo, eran niñas, huérfanas del hogar de la divina providencia. Murieron bebiendo el veneno de la primera mina, silenciadas por la misma codicia que hoy aplauden. La voz de don Arnulfo, afilada por la rabia y el pánico, rasgó el aire. «Es una mentira, el delirio de una viuda loca para robarme lo que es mío». Pero su acusación se ahogó en el jadeo colectivo del pueblo cuando Soledad levantó el relicario hacia el sol y su plata deslustrada reflejó, por un instante, los rostros de todos los niños que jugaban en esa misma plaza. El grito de don Arnulfo fue una grieta en el tenso silencio, una última y desesperada apuesta por la mentira. Por un instante, el pueblo vaciló. La palabra de un hombre poderoso contra la de una viuda despojada. El miedo es un hábito difícil de romper, y la sombra de la mina era larga y proveía el pan amargo que muchos llevaban a sus mesas. Arnulfo, sintiendo esa vacilación, dio un paso al frente, su rostro congestionado por la furia. A su lado, dos capataces de la mina se movieron también, sus posturas una amenaza velada. «Dame esa basura», espetó, lanzando una mano para arrebatarle la caja a Soledad. Pero ella la aferró contra su cuerpo con la fuerza de una leona protegiendo a sus cachorros. No era una caja, era un santuario. No contenía óxido y papel, sino los huesos y las voces de las niñas. El pueblo contuvo el aliento, suspendido en el umbral de la violencia, esperando ver si la brutalidad volvería a imponer su ley sobre la verdad. Yo recuerdo esa tos. La voz que rompió la tensión no fue fuerte, sino frágil y quebradiza como una hoja seca. Pero acalló cualquier murmullo. Salió de entre la multitud doña Elvira, la anciana partera del pueblo, una mujer cuyo rostro era un mapa de todas las vidas y muertes que había presenciado. Apoyada en su bastón, avanzó lentamente hasta quedar entre Soledad y sus acusadores. «No era una tos normal», continuó, su mirada perdida en los abismos de la memoria. «Era una tos seca, metálica. Recuerdo a la directora decir que era una prueba de fe. Recuerdo los cuerpos pequeños que salían de noche para que nadie preguntara». Sus ojos se posaron entonces en el rostro de la madre de Soledad, escudriñándolo. Una chispa de increíble reconocimiento brilló en sus pupilas nubladas. «Ana», susurró, y el nombre resonó en la plaza con la fuerza de una revelación. «Tú eres Anita, la última niña. Tu tía te sacó de allí una madrugada, a escondidas. Dijo que te salvaba de la divina providencia». El testimonio de la anciana no era una acusación.
Era el eco viviente del crimen, la pieza final que encajaba con un chasquido aterrador. El murmullo del pueblo ya no fue de duda, sino un rugido sordo que empezaba a nacer desde las entrañas de una conciencia recién despertada. El rugido sordo se hizo carne. Ya no era un murmullo, sino cientos de voces unidas por un recuerdo envenenado. Un hombre señaló a los capataces de la mina. Mi hijo menor lleva semanas con esa misma tos. Una mujer gritó, «El agua sabe a metal oxidado», como decían los abuelos. El pacto de silencio, sellado por el miedo y la necesidad, se había roto en 1000 pedazos. La memoria colectiva, suprimida durante décadas, brotó como una fuente amarga y violenta. Don Arnulfo, pálido como un muerto, miró a los capataces buscando apoyo, pero solo encontró el reflejo de su propio pánico. Los hombres de la mina, al ver que la turba ya no era una colección de individuos cobardes, sino un solo cuerpo enfurecido, comenzaron a retroceder lentamente. No tenían lealtad a un pueblo, solo a un salario. Abandonaron a Arnulfo a su suerte, un rey de pacotilla despojado de su guardia. El círculo de gente se cerró en torno a él, no con armas, sino con el arma más terrible de todas, la mirada de aquellos a quienes había traicionado. El primero en moverse fue un anciano cuya tierra lindaba con la de Soledad. Sin decir palabra, le escupió en la cara. Fue la señal. La multitud se abalanzó, y el grito de pánico de don Arnulfo fue ahogado por el clamor de la justicia popular. Pero antes de que la violencia consumara su rito, la voz del padre Miguel tronó por encima de las cabezas. ¡Basta! El sacerdote se interpuso, su frágil cuerpo convertido en una barrera infranqueable. Este hombre responderá por sus pecados, pero no mancharemos nuestra causa con sangre. Se giró hacia Soledad y con un gesto de profundo respeto tomó la caja de latón de sus manos. La levantó por encima de su cabeza como si fuera una reliquia sagrada. Esta es nuestra memoria, y con ella cerraremos la mina. Marcharemos hasta que nos oigan. No nos moveremos, no beberemos más veneno. Este pueblo ya no está en venta. Un grito unánime y ensordecedor sacudió la plaza, un juramento colectivo. Los camiones de la mina, cuyos motores habían sido el latido del pueblo, se detuvieron en la distancia, y en el silencio que siguió, un silencio nuevo, cargado de propósito y desafío. Soledad supo que ya no luchaba sola. La plaza ya no era un lugar de paso, sino el corazón de una rebelión. La plaza se transformó. El grito de júbilo se convirtió en un murmullo febril de organización. Ya no eran una turba, sino un ejército. Bajo la dirección del padre Miguel, los hombres más fuertes volcaron 2 de los carros que habían quedado en la plaza para formar el esqueleto de una barricada en la única entrada al pueblo. Otros trajeron vigas viejas, muebles rotos y sacos de tierra, levantando un muro improvisado contra el gigante al que acababan de desafiar. Las mujeres, lideradas por el ejemplo silencioso de doña Elvira, organizaron un puesto de avituallamiento con ollas de café y el poco pan que tenían, su labor tan crucial como la de los hombres en el frente. A don Arnulfo, temblando de rabia y miedo, lo encerraron en la sacristía, su prisión un símbolo de que las viejas lealtades compradas con dinero habían sido revocadas. Soledad, de pie junto a la barricada en construcción, observaba a sus hijos. El mayor apilaba piedras con una seriedad impropia de su edad, mientras el pequeño dormía en el regazo de Ana, quien por primera vez en muchos años no miraba al pasado, sino al futuro que su hija estaba forjando con los escombros de su memoria. El silencio de los camiones no tardó en llegar a los oídos del gerente de la mina, un hombre de ciudad llamado Figueroa, cuya única fe era la de los informes de producción. Desde su oficina con aire acondicionado en las colinas, el cese del flujo de mineral era una anomalía intolerable.
Primero fue la impaciencia, luego la irritación. Un par de llamadas por radio, respondidas con voces nerviosas que hablaban de un pueblo sublevado, convirtieron su irritación en un frío desprecio. Para él, aquella gente no era más que un obstáculo, ignorantes aferrados a supersticiones y a un pasado que debía ser demolido en nombre del progreso. No envió a la policía. Eso atraería una atención no deseada. En su lugar, se subió a su robusta camioneta, flanqueado por dos guardias de seguridad con rostros duros y vacíos. Conducía hacia el pueblo no para negociar, sino para recordarles quién era el verdadero dueño de sus vidas, sin saber que se dirigía a un lugar donde el dinero, por primera vez, había perdido todo su poder. La camioneta de Figueroa se detuvo bruscamente ante la barricada, levantando una nube de polvo rojizo que tardó en asentarse, como si la tierra misma se negara a aceptar su presencia. El gerente bajó del vehículo con la arrogancia de un conquistador, sus botas de cuero caras pisando el suelo empobrecido con desdén. Sus dos guardias se apostaron a su lado, dos estatuas de brutalidad silenciosa. Figueroa recorrió la barricada con la mirada, deteniéndose en los rostros curtidos por el sol, y una sonrisa de superioridad se dibujó en sus labios. «Se acabó la fiesta», dijo. Su voz acostumbrada a dar órdenes, no a dialogar. «Les doy 10 minutos para despejar este montón de basura y volver a sus quehaceres. La compañía es generosa y sabrá olvidar esta pequeña rabieta infantil». Se dirigió al padre Miguel, asumiendo que era el cabecilla. «Y usted, padre, debería dedicarse a las almas, no a la economía». Nadie respondió. El pueblo entero era un muro de silencio, una negativa colectiva que era más desafiante que cualquier grito. Fue entonces cuando Soledad se abrió paso entre la gente, sin prisa, sin miedo. No caminó hacia Figueroa, se plantó en lo alto de la barricada, una figura solitaria contra el cielo, obligando al gerente a levantar la vista hacia ella. En sus manos sostenía la caja de latón. «No estamos pidiendo su generosidad», dijo, y su voz, clara y serena, llegó a cada rincón de la plaza. «Y esta no es nuestra rabieta, es el funeral que nunca tuvieron». Con un gesto deliberado, abrió la caja y sacó el pequeño relicario de plata ennegrecida. Lo sostuvo en alto, su superficie opaca atrapando la dura luz del sol. «Esta tierra no está en venta, señor Figueroa. Ya la compraron una vez, la pagaron con las vidas de niñas inocentes. El pozo que envenenaron entonces es el río que envenenan ahora. No vamos a movernos, no vamos a negociar. Vamos a esperar aquí hasta que el mundo entero sepa qué clase de progreso se construye sobre las tumbas de los niños». La sonrisa de Figueroa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y furia. Se dio cuenta de que no se enfrentaba a la codicia, que siempre se puede comprar, sino a algo mucho más peligroso, la memoria. Por un instante, el único sonido fue el del viento arrastrando el polvo a través de la plaza. Figueroa recuperó la compostura, su rostro contorsionándose en una máscara de desprecio. «¿Tumbas?», se burló, con una risa hueca que no llegó a sus ojos. «Yo lo llamo cimientos. No voy a permitir que un puñado de campesinos ignorantes y sus cuentos de hadas detengan el futuro». Su voz se endureció, convirtiéndose en una cuchilla. «¡Se acabó!», hizo un gesto brusco con la cabeza a sus guardias. «Quiten a esa mujer de ahí y desmantelen esta porquería». Los dos hombres, moles de músculo y obediencia ciega, avanzaron hacia la barricada. No desenfundaron armas. Sus propios cuerpos eran el arma. La promesa de una violencia aplastante, pero el muro de silencio del pueblo se convirtió en un muro de carne y hueso. Los hombres en primera fila se entrelazaron por los brazos, sus nudillos blancos, sus rostros convertidos en granito. El anciano que había escupido a Arnulfo plantó su bastón en el suelo con la fuerza de un roble. El padre Miguel se situó justo detrás de Soledad, un centinela de fe y desafío.
El pueblo no se movió, no retrocedieron ni un centímetro. Cada hombre y mujer se convirtió en un eslabón de una cadena humana, protegiendo a la mujer en lo alto y el secreto que sostenía en sus manos. El choque parecía inevitable. Los guardias estaban a solo un paso de la primera fila de aldeanos, sus manos ya levantándose para apartarlos, cuando un sonido ajeno a la confrontación rompió el aire tenso. El motor de un coche que se acercaba a toda velocidad por el camino de tierra. No era una camioneta de la mina ni un vehículo de la policía. Era un sedán viejo y destartalado, cubierto por una capa de polvo tan gruesa que su color era irreconocible. Frenó en seco a pocos metros de la escena, y de él salieron dos personas. Un hombre de aspecto desaliñado con una libreta en la mano y una mujer joven que se colgó una cámara al cuello con movimientos rápidos y profesionales. Antes de que Figueroa pudiera procesar la intrusión, un destello cegador iluminó la plaza. El flash de la cámara capturó el momento para siempre. Soledad en lo alto de la barricada, el relicario en su mano como una ofrenda, los rostros desafiantes del pueblo, y Figueroa y sus matones congelados con una expresión de rabia impotente. El gerente se quedó paralizado. Su arma más poderosa, el aislamiento del pueblo, acababa de ser destruida. Aquella ya no era una disputa local que pudiera aplastar y enterrar. El chasquido de la cámara fue más sonoro que cualquier disparo. Era el sonido de la historia de Ana saliendo de su tumba para ser contada al mundo. Figueroa se quedó petrificado un instante, el relámpago del flash grabado en sus retinas como un presagio. La llegada de la prensa era una variable que su manual de poder y dinero no contemplaba. El hombre de la libreta, un periodista curtido llamado Marcos, ignoró por completo al gerente y a sus guardias. Sus ojos de depredador de historias se clavaron en Soledad, reconociendo al instante el epicentro de aquel terremoto humano. Se acercó a la barricada, su libreta ya abierta, su pluma lista para la disección. ¿Qué hay en esa caja que vale más que sus vidas?, preguntó, su voz directa, sin adornos. Figueroa intentó recuperar el control. «No tienen derecho a estar aquí. Esto es propiedad privada», gritó, pero su voz sonó hueca, desesperada. La fotógrafa, sin dejar de disparar, giró la lente hacia él, capturando su rostro descompuesto por la rabia, una imagen que valía más que 1000 palabras. Soledad no le respondió a Marcos con palabras. Bajó de la barricada y con una solemnidad casi religiosa le mostró el contenido de la caja. El rostro de Marcos, curtido por el cinismo de su profesión, se transformó al ver la lista de nombres y el pequeño relicario. Escuchó el testimonio de Soledad, interrumpido por los susurros de Ana y las confirmaciones del padre Miguel, y supo que no tenía entre manos una simple historia de abuso corporativo. Tenía el alma de un pueblo en una caja de latón. Elena no dejaba de disparar su cámara, inmortalizando cada detalle. Las manos de Soledad sosteniendo el papel quebradizo, los ojos de Ana brillando con la luz de un recuerdo terrible, la barricada humana como telón de fondo. «Esto no es una disputa por tierras», murmuró Marcos, «más para sí mismo que para los demás. Esto es una fosa común sin marcar». Figueroa, al ver que había perdido el relato, que su poder se había evaporado ante el objetivo de una cámara, lanzó una última amenaza. «Se arrepentirán de esto», siseó, su voz un veneno impotente. «La compañía los aplastará con abogados, no con guardias». Dando media vuelta, se subió a su camioneta y se marchó, dejando tras de sí no una nube de polvo de victoria, sino el silencio de su propia derrota. El único sonido que quedó en la plaza fue el clic rítmico de la cámara, que ya no capturaba una confrontación, sino que documentaba el nacimiento de una leyenda. La partida de Figueroa no dejó un vacío, sino un espacio que se llenó de inmediato con un propósito febril:
Marcos convirtió la plaza en un confesionario a cielo abierto, con su libreta como único báculo. Recogió los testimonios que brotaban como un manantial largo tiempo represado. La memoria de doña Elvira sobre los pequeños ataúdes nocturnos. El relato de un granjero sobre el ganado que enfermó al beber del río. Las quejas de las madres sobre la tos metálica de sus hijos. Elena, mientras tanto, se movía entre la gente como un espíritu silencioso. Su cámara ya no era un arma de confrontación, sino una herramienta de preservación. Capturó la dignidad en el rostro de Ana, que ahora sostenía la mano de su nieto con una serenidad que era la antítesis de su vida de miedos. Fotografiaba las manos encallecidas que levantaban la barricada, los ojos de los niños que miraban la escena con una comprensión que ningún niño debería tener. La historia de Soledad había dejado de ser un monólogo, se había convertido en un coro, y cada habitante del pueblo, al contar su pedazo de verdad, añadía una voz a la sinfonía de la resistencia. Al caer la noche, la plaza, lejos de vaciarse, se convirtió en el corazón latiente del pueblo. Pequeñas hogueras se encendieron junto a la barricada, sus llamas arrojando un brillo cálido sobre los rostros cansados pero resueltos. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado por algo más fuerte, la solidaridad. Compartieron el poco café y las tortillas que tenían, incluso con los periodistas, que ya no eran extraños, sino testigos y aliados. En un momento de calma, Soledad, acompañada por el padre Miguel, entró de nuevo en la iglesia. No fueron a rezar, sino a cumplir con un rito. Con un cuidado infinito, colocaron la caja de latón abierta sobre el altar mayor, entre los candelabros. A la luz de las velas, el lazo descolorido, el silbato de madera y el relicario ennegrecido dejaron de ser los tesoros de una niña para convertirse en las reliquias de un martirio colectivo. La lista de nombres, extendida junto a ellos, parecía una nueva escritura sagrada, un testamento que el pueblo ahora juraba defender con sus propias vidas. Marcos y Elena no durmieron. La plaza se convirtió en su sala de redacción improvisada bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a la revolución que se gestaba. Mientras el pueblo montaba guardia en la barricada, ellos libraban su propia batalla contra el tiempo y el olvido. Marcos condujo hasta el pueblo vecino, el único con una línea telefónica que no pertenecía a la compañía minera, y dictó su crónica con una urgencia febril, no como un reportero, sino como un evangelista de una verdad revelada. Elena, sentada en los escalones de la iglesia, seleccionaba las imágenes en la pequeña pantalla de su cámara. Sabía qué foto era el arma principal, la de Soledad en la barricada, el relicario en su mano, su rostro no el de una víctima, sino el de una juez. Al día siguiente, la historia estalló, no en una página interior, sino en la portada del periódico de mayor circulación del país. El titular era una bofetada a la conciencia nacional. El progreso que bebe sangre. La caja de una huérfana acorrala al gigante minero. El eco de las campanas del padre Miguel se había transformado en un grito de tinta y papel que resonó en los pasillos del poder, en las oficinas de los indiferentes y en los hogares de millones. La respuesta de la minera fue tan rápida como predecible. Un comunicado de prensa impecablemente redactado inundó los medios, hablando de intereses oscuros, de una campaña de desprestigio orquestada y de su compromiso inquebrantable con el desarrollo sostenible. Anunciaron una demanda millonaria por difamación contra Soledad, el padre Miguel y el periódico, un misil legal diseñado no para ganar en un tribunal, sino para intimidar y desangrar económicamente a sus oponentes. Pero era demasiado tarde. La caja de Ana ya estaba abierta y su contenido había contagiado al país. Llegaron las primeras llamadas, abogados de derechos humanos ofreciendo sus servicios pro bono.
sindicatos de otras regiones enviando mensajes de solidaridad, estudiantes universitarios organizando colectas. Un primer convoy de ayuda, un par de camionetas cargadas con agua potable, alimentos y medicinas, logró burlar el bloqueo informal que los guardias de la mina habían establecido en los caminos secundarios. Soledad observó la llegada de la ayuda no con júbilo, sino con una serena gravedad. Entendía que su lucha personal se había convertido en la bandera de muchos, pero su mirada volvía siempre a la iglesia, donde las reliquias de Ana recordaban que, bajo el ruido de la política y las leyes, todo se reducía a una simple y terrible verdad, una lista de nombres de niñas que nunca llegaron a ser mujeres. Los días se convirtieron en una semana, y la barricada dejó de ser un acto de desafío para convertirse en la frontera de un territorio sitiado. La adrenalina de la rebelión dio paso al lento goteo del desgaste. Los abogados de la minera, cuyos nombres sonaban a acero y cristal, inundaron los juzgados con mociones y requerimientos, iniciando una guerra de papel diseñada para asfixiarlos en un laberinto de términos legales que nadie en el pueblo entendía. La comida empezaba a escasear, y la incertidumbre era un frío que se colaba por las noches con más insistencia que el viento de la sierra. Soledad lo veía en los ojos de las madres que apretaban a sus hijos un poco más fuerte, en la tensión de los hombres cuyos rostros mostraban la duda que sus bocas no se atrevían a pronunciar. Su propio nombre, el de una viuda que solo quería un techo, estaba ahora en documentos que la acusaban de ser una criminal. Y en la soledad de la noche, con sus hijos dormidos a su lado, sentía el peso no solo de un pueblo, sino de una generación de niñas muertas que le exigían no flaquear. Fue el padre Miguel quien entendió que a las armas del dinero y la ley debían oponer las suyas propias, los símbolos y la fe. Al atardecer del séptimo día, las campanas volvieron a sonar, pero esta vez no con la furia de la alarma, sino con el ritmo lento y grave de una procesión. Soledad, vestida con su rebozo negro, encabezó la marcha que partió de la iglesia, llevando la caja de latón no como una prueba, sino como un sagrario. A su lado caminaba Ana, apoyada en su brazo, con la dignidad de quien ha sobrevivido al infierno para contarlo. Detrás de ellas, todo el pueblo, cada hombre y mujer, con una vela encendida en la mano, transformando la plaza en un río de luz temblorosa que avanzaba hacia la barricada. Al llegar a la frontera que ellos mismos habían erigido, frente a la oscuridad del camino donde acechaba el enemigo, Soledad sacó la lista y con la voz clara y pausada de una letanía leyó cada nombre. Ana, Sofía, Isabel. Con cada nombre, una mujer del pueblo daba un paso al frente y colocaba su vela sobre las vigas y los sacos de tierra, construyendo un altar de fuego y memoria. Ya no eran fantasmas del pasado, eran centinelas. Eran el verdadero cimiento del pueblo, y su luz, pequeña pero unida, era una promesa de que esta vez la oscuridad no iba a ganar. La procesión de las velas fue una herida de luz en la oscuridad, y las fotografías de Elena la hicieron inmortal. La imagen de la barricada, transformada en un santuario profano y popular, recorrió el país con la velocidad de un incendio. Ya no era la historia de una viuda, era la parábola de una nación que se enfrentaba a los fantasmas de su propia codicia. Marcos no escribió una crónica, sino un salmo. Bautizó a las niñas de la lista como las mártires del agua, y el nombre se adhirió a la conciencia pública con la fuerza de un mito. La ayuda se multiplicó. Llegaron estudiantes con pancartas, médicos voluntarios y un famoso abogado de la capital, un hombre viejo y combativo, que se presentó en la plaza diciendo que llevaba toda su vida esperando un caso que le devolviera la fe en la justicia. El pueblo ya no estaba sitiado. Se había convertido en un lugar de peregrinación, un pequeño territorio liberado, cuyo único ejército
Era la memoria y su arma más poderosa, una caja de latón oxidado. Figueroa vio las fotografías en su escritorio y sintió un odio helado y personal. La imagen de Soledad, de los aldeanos con sus velas, no era una simple protesta, era un juicio. Habían logrado convertir su proyecto de desarrollo en una profanación y a él en el sumo sacerdote de un culto a la muerte. Las llamadas de sus superiores ya no eran de apoyo, sino de pánico. Los accionistas estaban nerviosos y el gobierno, que hasta entonces había sido un socio silencioso y complaciente, comenzaba a distanciarse públicamente. La guerra legal se estaba perdiendo en el tribunal de la opinión pública. Desesperado, entendió que no podía destruir el símbolo con documentos. Tenía que apagar esa llama con sus propias manos. Esa noche, en una llamada corta y cifrada a un contacto que no figuraba en la nómina de la empresa, dio una orden simple y brutal. Quiero el camino despejado para el amanecer, sin testigos, que parezca un accidente, que parezca que el pueblo se peleó entre ellos. Había decidido que si la historia iba a recordarlo como un monstruo, al menos se aseguraría de ganar la guerra. La noche se había vuelto honda y fría. Las hogueras parpadeaban como ojos cansados, y un silencio expectante, tejido de cansancio y determinación, se había posado sobre la plaza. La mayoría de los periodistas se habían retirado al pueblo vecino para transmitir su material, dejando solo a Marcos y a Elena, quienes dormitaban por turnos en los escalones de la iglesia, su vigilia una promesa silenciosa. Soledad no dormía. Sentada cerca de su madre y de sus hijos, que reposaban bajo una manta, aferraba la caja de latón en su regazo. No era un tesoro, ni una prueba, era el corazón de su hijo nonato, el alma de una hermana que nunca conoció. Fue entonces cuando los perros de las casas más alejadas comenzaron a ladrar, un coro nervioso que de pronto se cortó en un gemido ahogado. Un escalofrío que no era de frío recorrió la espalda de Soledad. Las sombras que se deslizaron por los campos no eran las del anochecer. Eran hombres, una docena de ellos, con los rostros cubiertos por pañuelos y armados con garrotes y machetes. Se movían con la disciplina sigilosa de los depredadores, rodeando la plaza en un abrazo mortal. Su objetivo no la gente, sino la barricada. El infierno se desató sin previo aviso. El primer golpe no fue contra un hombre, sino contra la memoria. Una antorcha voló por el aire en un arco anaranjado y aterrizó con un siseo sobre el altar de velas, prendiendo al instante las flores secas y las ofrendas. El fuego devoró el santuario improvisado con una voracidad sacrílega, su luz revelando a los atacantes que se abalanzaban sobre la barricada, destrozándola con una violencia metódica. Los gritos de pánico se mezclaron con el crujido de la madera y el rugido de las llamas. Por un instante, reinó la confusión que Figueroa había planeado. Eran vecinos contra vecinos, pero la brutalidad del asalto no dejó lugar a dudas. Mientras el pueblo, desarmado y somnoliento, intentaba organizar una defensa caótica, el padre Miguel, con una valentía nacida de la indignación divina, se plantó frente a los agresores, levantando su gran crucifijo de madera. «En nombre de Dios, deténganse», clamó su voz, intentando imponer la fe sobre la barbarie. La respuesta fue el golpe seco de un garrote contra el crucifijo, partiéndolo en dos y arrojando al anciano sacerdote al suelo, inconsciente. Al ver a su pastor caído, el último vestigio de miedo del pueblo se convirtió en una furia pura y primordial. La batalla por el alma del pueblo había comenzado. El olor a pino quemado y a miedo llenó los pulmones de Soledad, pero el shock duró apenas un latido. Al ver el cuerpo del sacerdote en el suelo, una furia fría y lúcida se apoderó de ella. Agarró a su madre y a sus hijos, empujándolos hacia la única salvación posible, la sólida puerta de la iglesia. «Dentro, no salgan por nada del mundo», les ordenó.
su voz un látigo en medio del caos. Mientras Ana arrastraba a los niños a la oscuridad sagrada, Soledad se dio la vuelta. Vio a sus vecinos peleando con la desesperación de los acorralados, usando horcas, palos y piedras contra los machetes profesionales de los atacantes. No era una batalla, era una masacre a cámara lenta. Justo entonces, un relámpago artificial rasgó la noche. Era Elena, la fotógrafa, que había salido de su estupor y disparaba su cámara desde la cobertura de un portal, su flash iluminando la brutalidad de un matón con el rostro cubierto mientras derribaba a un anciano. Marcos estaba a su lado, arrastrando a los heridos lejos de la refriega. Soledad ya no sentía miedo. El fuego que devoraba su santuario de velas no la asustaba, la llamaba. Con una determinación que helaba la sangre, Soledad caminó de vuelta hacia las llamas. No se unió a la caótica pelea, sino que se dirigió directamente al centro del infierno que habían creado. El líder de los matones, un hombre corpulento que partía las últimas vigas de la barricada con un mazo, se detuvo al verla acercarse, su silueta recortada contra el fuego. Esperaba gritos, súplicas, pero solo encontró un silencio glacial. Soledad se detuvo a pocos metros de él, el calor de las llamas en su rostro, y levantó la caja de latón. «Esto es lo que buscan, ¿no?», dijo, su voz tranquila resonando por encima del estruendo. Sin esperar respuesta, abrió la tapa y, a la luz danzante del fuego, sacó la lista. «Díganle a su patrón que no pueden quemar nombres», susurró, pero su susurro cortó el aire como un cuchillo. Ana, Sofía, Isabel, Elena, Carmen, Pilar. Cada nombre era un golpe, una invocación. Los atacantes, que luchaban contra campesinos asustados, se detuvieron, desconcertados por aquella mujer que los enfrentaba con un papel viejo como única arma. El hombre del mazo dio un paso atrás, un gesto instintivo ante algo que no entendía, algo que no podía aplastar. Y detrás de Soledad, inspirados por su valor suicida, los aldeanos dejaron de luchar como individuos y comenzaron a formar un muro humano, silencioso y compacto, interponiéndose entre los matones y su reina de ceniza y fuego. El hombre del mazo, un mercenario acostumbrado a quebrar huesos y voluntades, se encontró desarmado. Su mazo podía astillar madera y cráneos, pero era inútil contra el fantasma de una niña llamada Ana. La letanía de Soledad no era una súplica, era una maldición, cada nombre una gota de veneno en la conciencia de los sicarios. Vio cómo sus hombres, matones a sueldo, dudaban, sus machetes bajando imperceptiblemente. No se enfrentaban a un pueblo, sino a un ejército de espectros, liderado por una viuda que no tenía nada que perder. La furia en los ojos de los aldeanos se había transformado en una roca de resolución silenciosa. Estaban dispuestos a morir allí mismo, no por su tierra, sino por el nombre de una niña. El líder entendió que cada gota de sangre que derramaran esa noche no apagaría el fuego, sino que lo convertiría en un incendio incontrolable. Con una orden gutural, un gruñido de frustración y un miedo supersticioso que no admitiría jamás, señaló la retirada. Los matones se desvanecieron en la oscuridad tan rápido como habían aparecido, dejando tras de sí solo el olor a humo, el eco de los nombres y una victoria imposible en manos de los desposeídos. El silencio que dejó la huida de los matones fue más denso que el humo. La adrenalina se disipó, dando paso al dolor y al recuento de daños. El pueblo, como un solo cuerpo herido, se movió al instante. Unos sofocaron las últimas llamas de la barricada profanada, mientras otros corrían a socorrer a los heridos, creando un hospital de campaña improvisado a la luz de las brasas. Doña Elvira, con una entereza forjada en 1000 partos y velatorios, organizó los cuidados del padre Miguel, cuyo pulso era débil pero constante. Soledad, con las manos cubiertas de hollín,
guardó con un cuidado reverencial la lista en su caja de latón. Elena bajó la cámara. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la magnitud de lo que había capturado. Las imágenes que tenía en su tarjeta de memoria no eran periodismo, eran la prueba irrefutable de un crimen, el testamento visual de una batalla ganada con almas en lugar de armas. Marcos se acercó a Soledad, su rostro una mezcla de horror y admiración. Figueroa no solo desenterró una tumba, dijo con una voz ronca, acaba de cavar la suya propia. Y en la distancia, rompiendo el silencio del amanecer que empezaba a despuntar, se oyó el sonido inconfundible y lejano de las sirenas. El mundo exterior, por fin, venía en su busca. Las sirenas no trajeron el caos, sino un orden gélido y oficial. 2 patrullas de la policía estatal avanzaron hasta el borde de la plaza en ruinas, sus luces azules y rojas bañando la escena de la batalla con un pulso fantasmal. Los agentes descendieron con cautela, esperando encontrar una turba fuera de control, pero se toparon con un pueblo herido que se movía con la disciplina silenciosa de un hormiguero reconstruyéndose tras una tormenta. Un capitán de rostro adusto, un hombre llamado Morales, se acercó, su mano descansando sobre la culata de su arma por pura costumbre. Pero antes de que pudiera exigir una explicación, Marcos y Elena se interpusieron en su camino. «Prensa Nacional», dijo Marcos, mostrando una credencial, «y antes de que escuche la versión del gerente de la mina, quizá quiera ver esto». Elena le mostró al capitán la pantalla de su cámara. La secuencia de imágenes era brutal e irrefutable. El inicio del fuego, los rostros cubiertos de los atacantes, el mazo rompiendo la barricada, el padre Miguel cayendo al suelo. La expresión del capitán Morales pasó del fastidio profesional a una gravedad sombría. Su mirada recorrió la plaza, viendo la verdad de las fotos reflejada en los rostros ensangrentados y en los ojos llenos de una furia justa. Bajó la mano de su arma. «Aseguren el perímetro», ordenó a sus hombres, su voz desprovista de toda ambigüedad. «Esto ya no es un disturbio, es la escena de un crimen». El amanecer trajo consigo la luz cruda de la verdad y el olor metálico de la sangre seca. La plaza, que había sido campo de batalla y santuario, era ahora un hervidero de actividad oficial. Los peritos forenses fotografiaban y recogían pruebas, los machetes abandonados por los sicarios en su huida, el crucifijo partido del sacerdote, los casquillos de las pocas balas que habían disparado al aire para intimidar. Soledad. Tras asegurarse de que su madre y sus hijos estaban a salvo en la iglesia, se acercó al capitán Morales. No caminaba como una víctima que buscaba protección, sino como una autoridad entregando el cuerpo del delito. Depositó la caja de latón sobre el capó de una de las patrullas. «Aquí empezó todo», dijo con una calma que desarmaba. «En los nombres de esta lista, anoche intentaron enterrarlos por segunda vez». El capitán la miró, no a una campesina histérica como le habían informado por radio, sino a la encarnación de una dignidad inquebrantable. Con un cuidado que sorprendió a sus propios hombres, tomó la caja de latón. El peso del óxido y de la memoria pasaba ahora de las manos de una viuda a las del Estado. La batalla de la barricada había terminado. La guerra por la justicia, con el mundo entero como testigo, acababa de empezar. La plaza se convirtió en un escenario legal bajo el sol de la mañana. Mientras una ambulancia se llevaba con cuidado al padre Miguel, cuya conciencia volvía lentamente, el capitán Morales dirigía la toma de declaraciones con una eficiencia implacable. Cada testimonio de los aldeanos, cada herida, cada trozo de la barricada quemada, se convertía en una línea más en el informe que estaba construyendo. A kilómetros de allí, en su lujosa oficina, Figueroa recibió la llamada. Escuchó el informe de su contacto policial sobornado, un informe lleno de pánico, sobre prensa y una investigación estatal, y el mundo se encogió a su alrededor. Sus siguientes llamadas,
a políticos y abogados en la capital, fueron recibidas con una frialdad repentina, con secretarias que de pronto no podían localizar a sus jefes. El gigante corporativo, que siempre se había movido con la certeza de la impunidad, sintió por primera vez cómo el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. Antes de que el sol alcanzara su cenit, la historia de la Noche de Fuego ya era un clamor nacional. Las fotografías de Elena no eran noticias, eran cicatrices impresas en papel que mostraban la brutalidad de la agresión y la desafiante dignidad de los agredidos. La imagen del crucifijo partido se convirtió en un símbolo viral de la blasfemia corporativa. El gobierno, sintiendo el cambio sísmico en la opinión pública, emitió un comunicado prometiendo una investigación exhaustiva y transparente, y las acciones de la compañía minera iniciaron una caída en picado. Soledad se vio asediada por solicitudes de entrevistas, por voces que querían convertirla en una heroína mediática, pero ella las rechazó a todas. Su única declaración la dio en silencio al volver a la iglesia y encontrar a su madre sentada junto a sus hijos. Ana, con una calma que parecía haberle costado una vida entera, miraba a los niños jugar. Para Soledad, la verdadera victoria no se mediría en titulares ni en demandas ganadas, sino en el sabor del agua que sus hijos beberían mañana. La detención de Figueroa no fue un espectáculo ruidoso, sino un acto de una quietud devastadora. Sucedió en el silencio estéril de su oficina en las colinas, el mismo lugar desde donde había ordenado el ataque. El capitán Morales no entró con un ariete, sino con una orden judicial en una mano y las esposas en la otra. Figueroa no protestó. El hombre que había movido hilos y comprado voluntades se encontró sin nada que ofrecer, sin nadie a quien llamar. La máscara de arrogancia se había desprendido, revelando solo a un hombre pálido y sudoroso, atrapado en el reflejo de su propio escritorio de caoba. El chasquido metálico de las esposas, al cerrarse sobre sus muñecas, fue el único sonido que rompió el silencio, un eco irónico del cerrojo de la caja de latón. No era solo un hombre siendo arrestado, era un sistema de impunidad que recibía su primera fisura visible, y su caída resonó desde la capital hasta el último rincón de la plaza ennegrecida. La noticia de la detención recorrió la plaza no con gritos de júbilo, sino con un suspiro colectivo, profundo y agotado, como el de un corredor que cruza la meta tras una maratón imposible. El alivio no era alegre, estaba teñido por el luto y el cansancio. Bajo la supervisión silenciosa del padre Miguel, cuya cabeza vendada era un recordatorio del precio pagado, los aldeanos comenzaron a desmontar la barricada. Cada viga retirada, cada saco de tierra vaciado, no era un acto de rendición, sino de transformación. La barricada ya no era una defensa contra el mundo ahora estaba de su lado. Soledad no participó en el trabajo físico, su tarea era otra. Llevó a su madre de la mano hasta el centro de la plaza, hasta el círculo de tierra quemada donde habían ardido las velas. Allí, Ana se arrodilló, y por primera vez desde que regresó al orfanato, sus lágrimas no eran de miedo o confusión, eran de paz. Lloraba por las niñas de la lista, un funeral que había tardado 50 años en llegar, y a su lado, Soledad comprendió que su lucha no había sido solo por la justicia, sino por devolverle a su madre el nombre que le habían robado. No la huérfana Ana, sino Ana, la que sobrevivió para contar su historia. Los meses que siguieron fueron una guerra de un tipo distinto, una que no se luchaba con garrotes y fuego, sino con expedientes y testimonios en los fríos y silenciosos pasillos de los tribunales de la capital. Soledad tuvo que abandonar por primera vez la tierra roja de su pueblo para enfrentarse al mármol y la madera oscura de un mundo que le era ajeno. Cuando la llamaron a declarar, caminó hacia el estrado no como una víctima, sino como la portadora de una memoria.
Frente a los abogados de la minera que intentaban despedazar su historia con preguntas afiladas y cínicas, ella no flaqueó. Su arma no era un código legal, sino una caja de latón oxidado que el juez, en un acto sin precedentes, le permitió colocar sobre la barandilla. Contó la historia de Ana, la historia del agua con sabor a metal, la historia de los nombres en la lista. Su voz no tembló. No era la voz de una viuda pidiendo limosna. Era la voz de una guardiana recitando un texto sagrado. La voz de una viuda se había convertido en el veredicto que una nación entera esperaba escuchar. El testimonio de Soledad, amplificado por la pluma de Marcos, fue la estocada final. El gigante de pies de barro comenzó a desmoronarse desde dentro. La presión pública, las pruebas irrefutables de las fotografías de Elena y la investigación oficial que confirmó la contaminación histórica y actual hicieron insostenible la posición de la compañía. Un día de primavera llegó la noticia, no a través de un abogado ni de un periodista, sino a través de un escueto comunicado del gobierno que fue leído por radio en la plaza del pueblo. La concesión minera fue revocada permanentemente y la compañía sería sometida a sanciones y a un programa de reparación histórica sin precedentes. Las campanas de la iglesia, las mismas que habían sonado la alarma y convocado a la procesión, repicaron de nuevo. No era un clamor de guerra ni un lamento fúnebre, sino un tañido claro, sereno y victorioso que se elevó sobre las colinas ahora silenciosas. Soledad, de pie en el umbral de una pequeña casa nueva que el pueblo le había construido con sus propias manos, escuchó las campanas y miró a sus hijos jugar en la tierra limpia. Por fin, la divina providencia había llegado a su hogar. La reparación histórica no fue solo un titular en los periódicos o una cifra en una cuenta bancaria. Fue un acto de purificación. El dinero de las sanciones, por decisión unánime del pueblo, se usó para demoler el hogar de la divina providencia, no para borrar su memoria, sino para liberarla de sus muros enfermos. En su lugar, con la tierra removida y bendecida por el Padre Miguel, se construyó una pequeña clínica y un jardín público. En el centro del jardín, una simple fuente de piedra dejó correr un chorro de agua limpia y constante, y en una placa de bronce pulido, justo debajo del agua cristalina, se grabaron para siempre los nombres de la lista, encabezados por un nuevo título: Las Hermanas del Agua. La caja de latón, con su lazo descolorido y su silbato mudo, no se exhibió en un museo. Soledad la enterró con sus propias manos bajo la fuente, devolviendo a la tierra el testamento de sus niñas para que de él solo brotara la vida. Soledad nunca volvió a sentirse sola. Su nombre se había convertido en una ironía, pues su casa era ahora el corazón de un pueblo renacido. Se convirtió en la matriarca silenciosa a la que todos acudían, no por liderazgo, sino por la fuerza tranquila que emanaba de ella. Ana, liberada por fin del peso de su secreto, floreció en una vejez que nunca esperó tener, contando a sus nietos y a los otros niños del pueblo las historias que no eran de fantasmas, sino de juegos y risas bajo un sol que ya no era una amenaza. Don Arnulfo vivió el resto de sus días como un paria, un recordatorio viviente de que la codicia era una semilla que solo daba frutos de ceniza. Una tarde, sentada a la orilla del río, que volvía a correr claro, Soledad vio a su hijo mayor enseñarle al pequeño a hacer saltar piedras sobre la superficie del agua, un agua que ya no susurraba historias de muerte, sino que reflejaba simplemente el azul infinito del cielo. Ana se acercó sin hacer ruido, sus pasos tan ligeros como los de un recuerdo en paz, y se sentó a su lado en la hierba húmeda. No hicieron falta palabras. Juntas observaron la escena. Los dos niños, sus nietos, chapoteando en la orilla, sus gritos de alegría, una música que el río parecía amplificar. Soledad hundió la mano en la corriente, sintiendo el frío puro del agua en su piel. Era un bautismo tardío,
una ablución que lavaba no solo el polvo del camino, sino el hollín de una historia de dolor. El nudo que había llevado en el estómago durante tanto tiempo, el que había heredado de su madre, se disolvió por completo en esa agua que por fin era solo agua. El silencio del orfanato, pesado y lleno de fantasmas, había sido reemplazado para siempre por el sonido de la vida. ¿Lo oyes?, susurró Ana, su voz ya no quebrada, sino serena como la superficie del río. Soledad asintió, sin apartar la vista de sus hijos. Su risa, continuó la anciana, lluena a agua limpia. En esa frase se condensaba todo, la maldición y la bendición, el veneno y el antídoto. Soledad miró a su madre, y en el rostro surcado de arrugas ya no vio a la huérfana, sino a la primera guardiana, a la raíz de la que había brotado su propia fuerza. Luego alzó la vista hacia las colinas, donde el verde comenzaba a reclamar tímidamente las cicatrices que había dejado la mina. La herida seguía allí, un recuerdo grabado en la tierra, pero ya no supuraba veneno. Era solo eso, una cicatriz, la prueba de que habían sobrevivido, la prueba de que Soledad, la mujer cuyo nombre significaba abandono, nunca, jamás, volvería a estarlo. Un año después, el pueblo no conmemoraba una tragedia, sino que celebraba un bautismo. Lo llamaron el Día del Agua Clara y se convirtió en una nueva tradición. La gente se reunía en el jardín, no con velas de luto, sino con flores silvestres que depositaban en el borde de la fuente hasta crear una corona de colores vivos. El padre Miguel, completamente recuperado, ofrecía una bendición que no hablaba de pecado, sino de resiliencia. Marcos y Elena siempre volvían para esa fecha. Ya no eran periodistas, eran padrinos de una historia que habían ayudado a nacer, y se sentaban entre la gente, compartiendo la comida y escuchando las mismas historias que una vez habían transcrito con urgencia, ahora contadas con la calma de las leyendas. Pero para Soledad, el verdadero milagro no estaba en la multitud, sino en un gesto silencioso. Vio a su hijo mayor, que ya no era un niño que imitaba la hombría, sino un muchacho que la comprendía, acercarse solo a la fuente. No leyó los nombres como una lección de historia. Trazó con sus dedos las letras de Ana, P, y luego, en lugar de rezar, ahuecó las manos y bebió directamente del chorro de agua pura. Soledad comprendió entonces que su hijo no era solo suyo. Era el heredero de un linaje de mujeres silenciosas, el fruto de una lucha que ahora corría por sus venas. No era una herencia de dolor, sino una raíz. Y supo, con una certeza tan clara como el agua que corría entre los dedos de su hijo, que los nombres grabados en el bronce ya no eran los susurros de los fantasmas, sino el cauce invisible que guiaría para siempre la corriente de sus vidas. Los años pasaron, y el nombre del pueblo dejó de ser un punto anónimo en el mapa para convertirse en un símbolo. La historia de Soledad y las Hermanas del Agua se extendió como una leyenda susurrada, un cuento de advertencia contra la codicia que se enseñaba en las escuelas y se contaba en las plazas de otras comunidades amenazadas por el mismo tipo de progreso. De vez en cuando, llegaban pequeñas delegaciones de otros pueblos lejanos, campesinos e indígenas, con la misma sombra de miedo en los ojos que Soledad tuvo una vez. No venían buscando un líder, sino un testimonio. Soledad los recibía, no con discursos, sino con la sencillez de una mujer que conoce la tierra. Los llevaba al jardín, les mostraba la fuente y los nombres en el bronce, y los dejaba escuchar el murmullo del agua clara. Su mensaje era siempre el mismo, silencioso y poderoso. La memoria, cuando se defiende en comunidad, es el único recurso que nunca podrán comprar ni envenenar. La historia de Soledad nos enseña que Soledad observó a su hijo mayor, ahora un joven alto y de mirada seria, prepararse para partir a la universidad en la capital. No se iba para escapar de la pobreza,
como tantos otros antes que él, sino para traer de vuelta un arma que el pueblo nunca había tenido: el conocimiento. Iba a estudiar Derecho Ambiental, una carrera que para él no era una profesión, sino una vocación, el siguiente eslabón en la cadena de guardianes. La mañana de su partida no empacó amuletos ni crucifijos. Se acercó a la fuente del jardín, llenó una pequeña cantimplora con el agua que brotaba sobre los nombres de las niñas y la guardó en su mochila. Al despedirse de su madre, no hubo lágrimas, solo un entendimiento profundo. Soledad vio en los ojos de su hijo no solo el reflejo de su propio desafío, sino la promesa de que la vigilia nunca terminaría. La caja de latón estaba enterrada, pero su contenido, el deber de proteger la vida, ahora viajaba con él, listo para ser plantado en nuevos y lejanos campos de batalla. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría olvidada y el verdadero valor de la herencia.